No sé por dónde empezar, así que lo haré desde el principio. Mi nombre es Diego, un empresario que se supone que tenía una vida perfecta. Tenía un buen trabajo, una hermosa casa y una esposa a la que amaba, Laura. Todo iba bien hasta que conocí a Sandra en una conferencia de trabajo. Ella era diferente a cualquier otra persona que había conocido, carismática, misteriosa, sobre todo, cautivadora. Pero también había algo oscuro en ella que no podía identificar. Recuerdo la primera vez que hablamos. Sandra estaba en la esquina de la sala, sonriendo, y algo en su risa me atrajo. Nos intercambiamos números y comenzamos a charlar. Al principio, solo era una amistad inofensiva. Hablábamos sobre trabajo, ideas y proyectos. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de que la conversación siempre giraba hacia temas más oscuros. Hablaba de su familia, de traiciones y secretos que nunca había compartido con nadie. Era como si estuviera buscando mi reacción, como si quisiera que me asustara. Una tarde, mientras tomábamos café, le mencioné que estaba preocupada por algunos problemas en mi matrimonio. En lugar de mostrar comprensión, su expresión cambió. Era como si disfrutara de mi angustia. A veces, el dolor es necesario para crecer, dijo con una sonrisa que me dejó inquieto. Comencé a distanciarme de Laura. Las excusas se volvieron más comunes. Tengo reuniones, no puedo esta noche, tengo que trabajar. Las palabras salían de mi boca como un eco distante, pero a medida que pasaba el tiempo, la culpa se acumulaba. Sin embargo, la atracción hacia Sandra crecía. Un día, fui a su apartamento después de un evento de trabajo. Su lugar estaba lleno de arte extraño y fotografías de personas que no reconocía. En una de las paredes, vi una imagen de una mujer que se parecía a ella. Tenía el mismo cabello y ojos, pero la expresión era completamente diferente, oscura y vacía. Me dio un escalofrío. Esa es mi hermana, Laura, dijo Sandra, como si leyera mis pensamientos. Ella desapareció hace años. Siempre he sentido que la perdí por mi culpa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté cambiar de tema, pero su mirada me atrapó. Había algo en sus ojos que no podía descifrar. Cada vez que pensaba en dejarla, esa mirada me detenía. Con el tiempo, su comportamiento se volvió más errático. Un día, la vi en el bar donde solíamos encontrarnos. Hablaba con un grupo de personas que parecían extrañas. Al acercarme, vi que estaban hablando de rituales oscuros y pactos. Ella me miró y me sonrió, pero había algo perturbador en su expresión. Sentí que algo se movía en las sombras de su vida, algo que no podía ver. Cuando llegué a casa esa noche, Laura estaba sentada en la sala, esperándome. Su mirada estaba llena de preocupación. Diego, me estás asustando. No sé qué está pasando contigo. No sabía qué respondió. La verdad era que cada vez que miraba a Laura, pensaba en Sandra. Esa noche, mientras dormía, me desperté de repente. Oí un susurro en la oscuridad. Era como si alguien estuviera hablando, pero no podía entender lo que decía. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. Esa sensación de que alguien me observaba me dejó inquieto. A medida que pasaban los días, comencé a recibir mensajes de Sandra. Algunos eran dulces, pero otros eran amenazantes. Una noche, me envió un mensaje que decía, no puedes escapar de lo que hemos creado. Me sentí atrapado en un juego en el que no sabía las reglas. Cuando intenté hablar con ella sobre mis preocupaciones, me desvió el tema. A veces, Diego, es mejor no saber, dijo con una sonrisa, pero su mirada era fría. La tensión aumentaba entre Laura y yo. Ella comenzaba a sospechar. En una discusión, mencionó a Sandra. Mi corazón se detuvo. No sabía qué decir. La noche terminó en un silencio tenso. Fue entonces cuando decidí actuar. Me encontré con Sandra una última vez. La conversación era intensa. Le dije que quería terminar nuestra relación. Su rostro cambió de inmediato, y la tristeza se convirtió en furia. No puedes dejarme, Diego.
Sabe que no puedes, dijo con una voz suave pero amenazante. Salí de su apartamento sintiéndome más atrapado que nunca. Al llegar a casa, encontré a Laura en la cocina. Tenía la mirada perdida. Diego, he estado investigando a Sandra. Hay cosas que no sabes. Su voz era grave. El miedo se apoderó de mí. Laura me mostró un informe sobre desaparecidos en la ciudad. En la lista estaba el nombre de Laura, la hermana de Sandra. Alguien había hecho una búsqueda y las coincidencias eran aterradoras. La policía había cerrado el caso, pero Laura tenía razón. Había algo oscuro detrás de esa familia. Desesperado, traté de explicarle lo que estaba pasando, pero Laura no quería escuchar. Esa noche, la tensión llegó a su punto máximo. La ira y la frustración explotaron entre nosotros. No entiendo por qué estás haciendo esto, Diego. Te estás destruyendo a ti mismo. Gritó. El grito resonó en mi cabeza. Pero entonces, un golpe en la puerta nos interrumpió. Abrí la puerta y allí estaba Sandra, su rostro pálido y su mirada fija. Vine a buscarte, Diego, dijo, y el horror en su voz era palpable. Sin pensar, cerré la puerta, pero ella la empujó con fuerza. La pelea que siguió fue caótica. Las luces comenzaron a parpadear, y sentí que el caos de mi vida se establecía frente a mí. La oscuridad que había estado acechando finalmente se desató. En medio de la pelea, la puerta se abrió de golpe y entró un grupo de personas. Eran amigos de Sandra, con miradas que denotaban locura. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, me vi atrapado en una tormenta de gritos y puñetazos. Intenté proteger a Laura, pero era como si el mundo entero se hubiera vuelto contra mí. Cuando finalmente logré salir de la casa, la calle estaba llena de personas corriendo, gritos resonando en el aire. No sabía a dónde ir, solo quería escapar. En ese momento, vi a Sandra a lo lejos, mirándome con una sonrisa torcida. Días pasaron, y la situación se volvió insostenible. La policía comenzó a investigar, pero cada vez que mencionaba a Sandra, su nombre desaparecía. Era como si nadie quisiera hablar de ella. Todo lo que había construido se desmoronaba. Finalmente, me encontré con Laura en un café. Tenía miedo, y yo también. Había cosas que no podía entender, cosas que me perseguían. Diego, estoy asustada. La gente está hablando de cosas extrañas, desapariciones. No sé qué hacer, dijo, su voz llena de desesperación. La miré, sintiendo que la locura se apoderaba de mí. Sabía que había cruzado una línea, y el horror que se avecinaba era inminente. Laura, hay algo oscuro en mi vida. Algo que no puedo controlar. Sandra, no es quien dice ser, le confesé. Pero mientras hablaba, vi un reflejo en la ventana. Era Sandra. Pero no estaba sola. A su lado había dos personas más, con miradas siniestras y sonrisas que parecían más burlonas que amistosas. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que estaban observándonos, como si fueran depredadores esperando el momento perfecto para atacar. La tensión en el aire era palpable. Diego, tienes que irte. No podemos quedarnos aquí, me urgió Laura, sus ojos reflejando el terror que ambos sentíamos. Le tomé la mano. Al girar para salir del café, vi a Sandra acercarse, su sonrisa fría iluminada por la luz de la calle. Me detuve en seco, incapaz de moverme. ¿Qué haces aquí, Sandra? Grité, sintiendo que la rabia y el miedo se apoderaban de mí. Solo venía a ver a mi amigo. No sabía que estaba aquí con su esposa, respondió, su tono despectivo y sus ojos destilando veneno. Laura se acercó a mí, y supe que teníamos que irnos. Pero el mundo se había vuelto extraño, y cada paso que dábamos parecía pesado, como si el aire alrededor se volviera más denso. Sandra levantó una mano, y de repente, el ambiente cambió. La gente en el café se detuvo, como si un hechizo se hubiera lanzado sobre ellos. No podía moverse, y el caos que había sentido antes se transformó en un silencio inquietante. Te dije que no podías dejarme,
Diego, susurró Sandra, acercándose aún más, y en sus ojos había un brillo que me heló la sangre. Con el corazón latiendo desbocado, intenté alejarme, pero Laura me sujetó. «No te acerques», gritó. En ese instante, el caos se desató. Las personas en el café comenzaron a gritar y empujar hacia la salida. Era como si el mundo hubiera estallado en locura. Tomé a Laura de la mano y corrimos, atravesando la multitud. Los gritos resonaban en mi mente, y cada paso que daba me alejaba más de la realidad que conocía. Finalmente, llegamos a mi auto, y al cerrar la puerta, me sentí seguro, aunque el terror aún palpitaba en mi pecho. Mientras conducía, la desesperación se apoderó de mí. No podía dejar a Sandra atrás, pero sabía que no podía enfrentarla. «Diego, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Laura, su voz temblando. «Necesitamos hablar con la policía. Ellos deben saber lo que está pasando», respondí, tratando de mantener la calma. Sin embargo, cuando llegamos a la estación, me di cuenta de que el horror apenas comenzaba. Nadie parecía creerme. Las historias que conté sobre Sandra y su familia fueron recibidas con miradas escépticas. «Es solo una mujer, Diego». «No hay pruebas de lo que dices», dijo un oficial, mirando su computadora con desdén. Desesperado, miré a Laura, y su expresión me dijo que ya no podíamos confiar en nadie. Decidimos regresar a casa, pero el miedo estaba creciendo. A medida que los días pasaban, la oscuridad en mi vida se intensificaba. Recibí mensajes de Sandra, cada vez más perturbadores. «Siempre estaré contigo, Diego. No puedes escapar». Sus palabras eran como cuchillos en mi mente. Una noche, mientras intentaba dormir, la pesadilla se hizo realidad. Escuché un golpe en la ventana. Me levanté, temblando, y al asomarme, vi a Sandra afuera, con una expresión de locura. «Déjame entrar, Diego. Necesitamos hablar», dijo con una voz suave que me heló la sangre. No podía dejarla entrar. Cerré las cortinas, pero no podía dejar de escuchar su risa, una risa que resonaba en mi cabeza como un eco aterrador. Al día siguiente, la situación se volvió aún más extraña. Laura desapareció. Busqué por toda la casa, llamé a sus amigos, pero nadie sabía nada. La desesperación me consumía. La policía, una vez más, no hizo nada. «Tal vez se fue por su cuenta, Diego», dijo un oficial, mirándome con una mezcla de lástima y desdén. Esa noche, mientras buscaba en la oscuridad de mi casa, sentí que alguien me observaba. Me volví, y allí estaba Sandra, en la puerta. «Hola, Diego». «He estado esperando», dijo, su voz suave como el terciopelo, pero había algo maligno en su mirada. «¿Dónde está Laura?», grité, sintiendo que mi voz se rompía. «No te preocupes, solo está descansando. Ya no necesitas preocuparte por nada más». Su sonrisa era aterradora. Sin poder contenerme, la empujé hacia atrás y cerré la puerta. Sabía que tenía que salir de allí, pero la oscuridad me había atrapado. A medida que pasaban los días, las cosas se volvían más y más extrañas. Recibí una carta en la que se decía que había un ritual que podía devolverme a Laura. La letra era familiar, como si hubiera estado escrita por Sandra. «Si realmente la amas, hazlo. Deja que el miedo te guíe». Era una advertencia, pero también una invitación. La desesperación me empujó a considerar el ritual. Había escuchado rumores sobre ello, sobre pactos oscuros que podían cambiar vidas a un costo aterrador. Esa noche, fui al lugar que mencionaba la carta. Era un bosque en las afueras de la ciudad. La luna iluminaba el camino, pero la oscuridad parecía siempre estar presente. Mientras caminaba, vi las sombras moverse, y sentí que algo me seguía. Llegué a un claro donde un círculo de piedras se erguía, y en el centro había una figura encapuchada. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que tenía que hacerlo. «He venido a hacer el pacto», dije, sintiendo que la locura se apoderaba de mí. La figura se volvió hacia mí y levantó la cabeza.
La voz que emergió era un susurro de muchos, resonando en el aire como un eco. El precio será alto. ¿Estás dispuesto a pagar? Asentí, sin poder pensar con claridad. Lo que estaba a punto de hacer era un paso hacia el abismo. La figura levantó un cuchillo ceremonial, y el ritual comenzó. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que mi vida se desvanecía, como si la esencia misma de mi ser se estuviera convirtiendo en sombras. Al final, el silencio envolvió el claro, y sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. Tu deseo será cumplido, dijo la figura, pero en su voz había algo oscuro que me heló la sangre. Volví a casa, sintiéndome extraño. Todo parecía diferente, y en el aire había un eco de lo que había hecho. Cuando abrí la puerta, Laura estaba allí. La vi sentada en el sofá, pero algo no estaba bien. Su mirada era vacía, y su risa era un eco distante. «Hola, Diego. ¿Dónde está el Estado?», dijo, pero su voz era fría, como si no fuera ella. El horror se apoderó de mí. No era la mujer que amaba. La oscuridad que había invocado había cambiado todo. La vida que había deseado recuperar había desaparecido para siempre. El pacto había sido cumplido, pero a un precio terrible. Miré a Laura, y su sonrisa era la de Sandra. En ese momento supe que la locura me había consumido, y ya no había retorno. La oscuridad se había apoderado de mi vida. Hoy, mientras escribo esto, estoy atrapado en un ciclo interminable de terror. El susurro de la oscuridad me rodea, y la sombra de Sandra siempre está presente. Si alguna vez te encuentras con alguien como ella, huye. Porque lo que una vez fue amor se convierte en una pesadilla de la que no puedes despertar. La carretera solitaria en la que me encontraba era solo una línea gris interminable, serpenteando a través de la oscuridad de la noche. Llevo más de 20 años conduciendo camiones por todo el país. A estas alturas, pensaba que ya nada podía sorprenderme en la carretera. He visto de todo, tormentas que hacen parecer el día como la noche, accidentes horribles, gente haciendo autostop en los lugares más extraños, pero aquella noche, esa noche me enseñó que siempre hay algo más, algo que nunca ves venir. Era un viaje rutinario desde Texas hasta California. Una carga de productos electrónicos, nada fuera de lo común. La noche estaba fresca, sin viento y con una luna pálida apenas visible entre las nubes. Conduje durante varias horas sin parar, la radio era mi única compañía, pero luego de tanto tiempo al volante, el cansancio empezó a instalarse. Me dije a mí mismo que en la próxima parada me tomaría un café o me compraría un energético, algo para mantenerme despierto. Me faltaba aún un buen tramo para llegar a la parada de camiones más cercana, así que seguí adelante. Fue en ese tramo que la vi por primera vez. Era una figura femenina, parada al costado de la carretera, en un área totalmente desolada. No había casas, ni luces, ni ningún signo de civilización. Mi primera reacción fue de incredulidad. Era una mujer, vestida de forma ligera, con un vestido corto rojo, ajustado a su figura. Tenía el cabello largo y oscuro, que caía sobre sus hombros de una manera que parecía casi artificial, demasiado perfecta. Estaba de pie, con una mano extendida, haciéndome señas para que parara. No era raro ver gente haciendo autostop en las carreteras, pero algo en ella me desconcertaba. No debería estar allí, no a esas horas, en medio de la nada. Pero, por alguna razón, decidí parar. Tal vez fue la soledad de la carretera, o tal vez fue su belleza lo que me hizo querer acercarme. Reduje la velocidad hasta detenerme a su lado. Bajé la ventanilla y la saludé. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté, tratando de sonar amigable, aunque una sensación extraña me recorría el cuerpo. Ella se inclinó hacia la ventana, sonriendo. Era hermosa, más de lo que había pensado. Sus ojos eran oscuros y brillantes, casi hipnóticos, y su sonrisa era, bueno, había algo en esa sonrisa que me hizo sentir un poco incómodo. Gracias, respondió con una voz suave y seductora. Me quedé varada y necesito llegar a la próxima ciudad. ¿Te importaría llevarme?
Había algo en su voz que me hacía sentir como si no tuviera elección, como si fuera natural que aceptara sin hacer preguntas. A pesar de que mi instinto me decía que algo no estaba bien, asentí. Claro, súbete. Ella sonrió de nuevo, una sonrisa que parecía demasiado ensayada, demasiado perfecta, y dio la vuelta para subir al camión. El olor a perfume llenó el aire cuando se sentó a mi lado. Era un aroma dulce, casi embriagante. No pude evitar mirarla de reojo mientras se acomodaba en el asiento. Su piel era increíblemente pálida, como si no hubiera visto el sol en mucho tiempo. Gracias por pararte, dijo, cruzando las piernas con una elegancia que parecía casi antinatural. No muchas personas lo hacen en estos días. No es problema, respondí, tratando de sonar casual. ¿Qué hacías aquí, en medio de la nada? Su sonrisa se desvaneció un poco, y por un momento, su expresión cambió. No fue un cambio drástico, pero lo suficiente para hacerme sentir incómodo. Luego volvió a sonreír. Simplemente, viajando. Perdí mi transporte, eso es todo. No quiso dar más detalles, y yo no insistí. Algo en su tono me dijo que no debería preguntar demasiado. Volví mi atención a la carretera, pero no pude sacudirme la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Su presencia era perturbadora, aunque no podía decir exactamente por qué. Mientras conducía, me di cuenta de que su mirada no abandonaba mi rostro. Podía sentirla observándome, como si estuviera analizando cada uno de mis movimientos. El silencio en la cabina se volvió insoportable. Encendí la radio para llenar el vacío, pero eso no ayudó. La música suave que salía de los altavoces solo parecía amplificar la tensión. ¿A qué te dedicas?, pregunté finalmente, intentando romper el hielo. Ella sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa no llegó a sus ojos. Digamos que trabajo con personas, ayudo a que consigan lo que más desean. Esa respuesta me dejó helado. Había algo en la manera en que lo dijo que me puso nervioso. Decidí no preguntar más. El resto del viaje transcurrió en silencio, y el aire en la cabina se sentía cada vez más pesado, como si algo invisible se hubiera instalado entre nosotros. Cuando finalmente divisamos las luces de la próxima ciudad en el horizonte, me sentí aliviado. Había algo en ella que me perturbaba profundamente, y no podía esperar para dejarla y seguir con mi ruta. Me estacioné en una gasolinera cerca de la entrada de la ciudad. Aquí estamos, dije, señalando las luces que brillaban a lo lejos. Espero que llegues bien a donde vas. Ella no se movió al principio. Solo se quedó allí, mirándome con esos ojos oscuros, y esa sonrisa, que para ese momento me parecía más una amenaza que un gesto amigable. Gracias por traerme hasta aquí, dijo suavemente, pero su tono de voz me hizo sentir como si hubiera cometido un error al pararme aquella noche. Antes de que pudiera responder, ella se inclinó hacia mí, de repente, su rostro estaba demasiado cerca del mío. El aroma de su perfume se hizo más intenso, casi nauseabundo. Ten cuidado en la carretera, susurró, su voz ahora más grave. A veces, las personas que recoges no son lo que parecen. Luego, salió del camión sin mirar atrás. La vi caminar hacia la oscuridad de la ciudad, y me quedé allí sentado, con el corazón latiendo a 1000 por hora, tratando de entender qué acababa de pasar. Sacudí la cabeza, intentando apartar esos pensamientos de mi mente. Seguramente estaba cansado, y todo lo que había pasado era solo producto del agotamiento. Me bajé del camión, fui a la tienda de la gasolinera, compré un café y algo para picar. Cuando volví al camión, el asiento donde había estado sentada la mujer aún olía a su perfume, pero el olor había cambiado. Ya no era dulce, era agrio, como si algo se estuviera pudriendo. Decidí no darle más vueltas. Subí al camión y retomé mi ruta, pero el recuerdo de esa mujer no me abandonaba. Por más que intentara concentrarme en la carretera, su rostro, sus palabras, su extraña advertencia, no salían de mi mente. Fue entonces cuando la vi de nuevo. Estaba parada al costado de la carretera, justo como antes, con su vestido rojo y su cabello largo, oscuro, ondeando en el viento. Pisé el freno instintivamente, pero esta vez no me detuve.
sabía que no era posible. No había forma de que estuviera allí. Aceleré, el corazón golpeándome en el pecho. Mis manos temblaban en el volante, y el sudor me corría por la frente. Miré por el espejo retrovisor, esperando verla desaparecer en la distancia. Pero no lo hizo. La mujer seguía allí, en el espejo, sonriendo, observándome. Y esa fue la última vez que miré hacia atrás. Nunca he sido supersticioso, ni mucho menos dado a creer en las historias que se cuentan en los pueblos pequeños, pero lo que pasó en la casa de mi familia me ha hecho reconsiderar muchas cosas. La historia que quiero contar es real, aunque no espero que todos me crean. Solo aquellos que han estado en esa casa sabrán de lo que hablo. Desde que tengo memoria, esa casa ha sido el refugio de las mujeres de mi familia, pero no un refugio común. Todas las mujeres que han vivido allí compartían un destino trágico, enviudar a una edad temprana. La casa, ubicada en un paraje remoto, estaba rodeada de leyendas. Mis tías, mi abuela, incluso mi madre, todas ellas perdieron a sus esposos antes de cumplir los 30. Aunque la coincidencia era escalofriante, las mujeres siempre regresaban a la casa en busca de consuelo. Decían que era el único lugar donde podían escapar de la maldición. Al principio, la llamaban la casa de las viudas en tono de broma, pero con el tiempo, las risas se fueron apagando. Cuando mi madre enviudó de mi padre, no tardó en mudarse allí con mi hermana y conmigo. Yo era solo un niño, pero recuerdo perfectamente el ambiente pesado de ese lugar. Cada rincón parecía cargado de tristeza, como si las paredes absorbieran el dolor de todas las generaciones anteriores. La casa en sí era una vieja construcción de piedra, con techos altos y habitaciones grandes pero sombrías. La humedad impregnaba todo, y en los días de lluvia, el viento silbaba a través de las grietas en las ventanas, como si la misma casa estuviera llorando. Pero lo peor no era el ambiente lúgubre, sino las cosas que comenzamos a experimentar poco después de mudarnos. Los primeros días transcurrieron sin mayor sobresalto, aunque la sensación de estar observados no desaparecía. Mi madre, que solía ser una mujer fuerte y decidida, comenzó a mostrarse más nerviosa. Decía que por las noches escuchaba pasos por los pasillos, pero siempre que salía a revisar, no encontraba a nadie. Mi hermana y yo lo atribuimos a su cansancio, pero entonces, algo más extraño empezó a suceder. Una noche, mientras intentaba dormir, oí a mi madre hablando sola en su habitación. Al principio pensé que estaba al teléfono, pero cuando me acerqué para escuchar mejor, pude distinguir que estaba hablando en un susurro. Le preguntaba algo a alguien, aunque no podía escuchar respuestas. Me armé de valor y toqué la puerta. Mi madre abrió, con una expresión extraña en el rostro. Le pregunté con quién estaba hablando, y solo respondió, con ellas. Confundido, no quise seguir preguntando, pero a partir de ese momento, comencé a escucharla cada noche. Había noches en que sus susurros se convertían en llantos, y otras veces, en murmullos más agudos, como si discutiera con alguien. La tensión en la casa era cada vez más palpable, y hasta mi hermana, que siempre fue escéptica, comenzó a mostrar signos de inquietud. Una noche en particular, cuando la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas, algo sucedió. Estaba en mi habitación cuando escuché un fuerte golpe proveniente del piso inferior. Bajé las escaleras, esperando encontrar a mi madre o hermana. Pero lo que vi me dejó paralizado. La puerta del sótano, que siempre permanecía cerrada con llave, estaba abierta de par en par. Un frío inexplicable surgía desde allí, como si el mismo invierno estuviera escondido en las entrañas de la casa. Recuerdo haber llamado a mi madre, pero no obtuve respuesta. La casa estaba en completo silencio, salvo por el sonido del viento y la lluvia afuera. Me acerqué lentamente a la puerta del sótano. Cuando miré hacia abajo, vi una figura en las sombras. Al principio pensé que era mi madre, pero esa cosa no se movía como ella. Era más alta, más delgada, y tenía una presencia que me hizo retroceder. No sabía qué era, pero algo en mi interior me decía que no debía acercarme más. Corrí de vuelta a mi habitación y me encerré. Las horas pasaron lentamente, y no dormí en absoluto. Al amanecer,
encontré a mi madre en la cocina como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado en ella. Estaba más pálida, sus ojos se veían más hundidos, y no habló de lo que había ocurrido la noche anterior. Cada vez que intentaba preguntarle, me evadía con excusas vagas. El ambiente en la casa se volvía más y más opresivo con cada día que pasaba. Las cosas comenzaron a moverse solas, las luces parpadeaban, y la sensación de estar siendo observados se intensificaba. Mi hermana y yo decidimos que ya no podíamos seguir allí, pero mi madre se negó rotundamente a irse. Dijo que la casa era su hogar, que era el único lugar donde podía estar en paz. No lo entendimos en ese momento, pero con el tiempo, me di cuenta de que la casa tenía un poder sobre ella. Mi madre ya no era la misma. Pasaba horas encerrada en su habitación, hablando con ellas, como solía decir. Un día, mientras estaba limpiando en el ático, encontré un viejo diario que pertenecía a mi abuela. Lo que leí allí me heló la sangre. Mi abuela hablaba de la misma figura que yo había visto en el sótano. Decía que era el espíritu de una antigua habitante de la casa, una mujer que había perdido a su esposo de manera trágica y que, desde entonces, se había quedado atrapada allí, alimentándose del dolor de las viudas que llegaban. La casa, según mi abuela, no era un refugio, sino una trampa. Una trampa para las mujeres de nuestra familia. Con el tiempo, comprendí que la maldición no era el destino de enviudar, sino el destino de quedar atrapadas en esa casa. La figura en el sótano, el espíritu de la viuda original, se había alimentado de generaciones de dolor, y ahora se estaba apoderando de mi madre. Fue entonces cuando decidí que tenía que sacarla de allí, antes de que fuera demasiado tarde. Unas noches después, cuando la tormenta era especialmente fuerte, decidí enfrentarme a la casa. Bajé al sótano, esta vez armado con una linterna y el diario de mi abuela. A medida que descendía, podía sentir una presencia, como si la misma casa estuviera respirando. Y allí, en el rincón más oscuro, la vi. La figura de la mujer, con su rostro pálido y vacío, me observaba. Pero esta vez, no retrocedí. Leí en voz alta las palabras del diario, un antiguo ritual que mi abuela había escrito. La figura comenzó a retorcerse, a gritar en un lenguaje que no entendía, y el frío que emanaba de ella se hizo insoportable. Pero seguí adelante, gritando las palabras con todas mis fuerzas. Finalmente, la figura desapareció, y el frío se desvaneció. La casa parecía haber perdido su poder. Mi madre, que había estado ausente durante todo ese tiempo, comenzó a recuperarse lentamente. Nos mudamos de allí poco después, y aunque las heridas de esos días aún no han sanado del todo, sé que hice lo correcto. La casa sigue allí, abandonada, pero algo me dice que no será así para siempre. Algún día, alguien más podría caer en su trampa, y entonces todo comenzará de nuevo. Suscriptores en la oscuridad. Carolina nunca había pensado en crear una cuenta en OnlyFans. Era una joven de 25 años, tímida y reservada, pero la vida no siempre da opciones fáciles. Tras perder su empleo en una editorial por los recortes, las facturas se acumulaban y el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Una amiga suya le sugirió, casi en broma, que abriera una cuenta en OnlyFans. Al principio, la idea la horrorizó, pero, después de pensarlo durante días, decidió que no tenía nada que perder. Su contenido sería sutil, lo suficientemente provocativo como para atraer suscriptores, pero sin cruzar sus propios límites. Al principio, fue todo como había esperado, algunos seguidores, un ingreso extra que comenzó a estabilizar sus finanzas y una sensación de control sobre su propia imagen. Sin embargo, tras solo 2 meses de actividad, algo cambió. Una noche, mientras revisaba los mensajes privados en su cuenta, uno en particular llamó su atención. Era de un suscriptor llamado ShadowWatcher. El mensaje era inquietante. He estado observándote, Carolina. Sé cosas que tus otros seguidores no saben. Cosas que quizás tú misma no te has dado cuenta. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era raro recibir mensajes extraños de usuarios en la plataforma, pero este tenía algo diferente.
La sensación de que esta persona sabía más de lo que debería la inquietaba profundamente. Intentó ignorarlo, pero pronto llegaron más mensajes. Esa cicatriz en tu pierna izquierda, nunca la muestras en tus fotos. ¿Por qué no la presumes? Es única. Carolina miró su pierna. La cicatriz era de un accidente de bicicleta de su niñez, una que siempre cubría. No había forma de que alguien en la plataforma la hubiera visto. Su contenido nunca revelaba esa parte de su cuerpo. Aterrada, bloqueó a Shadow Watcher y apagó la computadora, intentando no pensar en ello. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, comenzó a escuchar ruidos extraños en su apartamento. Primero creyó que eran los vecinos, pero luego los sonidos parecían provenir desde dentro de su propio hogar, un leve crujir, como si alguien caminara con cautela por el pasillo. Su corazón empezó a latir con fuerza. Se levantó de la cama, sosteniendo su teléfono con una mano temblorosa, y revisó el departamento, habitación por habitación. Todo estaba vacío. Convenciéndose de que había sido su imaginación, volvió a la cama. Sin embargo, la sensación de ser observada no desapareció. A la mañana siguiente, revisó su cuenta de OnlyFans de nuevo. A pesar de haber bloqueado a Shadow Watcher, había otro mensaje de él. No puedes bloquearme. Estoy más cerca de lo que piensas. Carolina sintió un frío helado atravesar su cuerpo. ¿Cómo era posible que este usuario continuara enviándole mensajes si ya lo había bloqueado? Esta vez, decidió contactar con el soporte de la plataforma. Explicó lo sucedido, pero le respondieron con una fría formalidad, asegurándole que el usuario había sido bloqueado y que no había más acción que pudieran tomar. Los días pasaron y Carolina comenzó a sentirse vigilada. Sentía que alguien la observaba constantemente, incluso cuando estaba sola en casa. Una tarde, mientras grababa un vídeo para sus suscriptores, notó algo extraño en la grabación. Al reproducir el vídeo, justo en el fondo, se veía una sombra moviéndose rápidamente detrás de ella. Congeló la imagen. El miedo hizo que su corazón diera un vuelco. Había alguien más en su apartamento mientras ella grababa, pero no lo había visto en tiempo real. El terror la consumía, pero trató de mantenerse calmada. Llamó a la policía esa noche, pero tras una revisión del apartamento, no encontraron signos de entrada forzada. Tal vez solo fue una sombra causada por la luz, le dijeron para tranquilizarla. Pero ella sabía que no era cierto. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, el sonido volvió. Pero esta vez era más fuerte, como si algo pesado se arrastrara por el suelo de su sala de estar. Temblando, agarró su teléfono y se dirigió lentamente hacia la fuente del sonido. Cuando llegó a la sala, la lámpara que siempre dejaba encendida parpadeaba y el aire olía a algo húmedo y mohoso. Con manos temblorosas, iluminó la estancia con el flash de su teléfono. En la esquina, había una figura. Al principio, apenas podía discernir su forma, pero a medida que sus ojos se acostumbraron, lo vio más claro. Era una figura alta, con una capucha que cubría su rostro. Estaba de pie, mirándola, aunque no podía ver sus ojos. El teléfono cayó de sus manos. El pánico se apoderó de su cuerpo, y sin pensarlo dos veces, corrió de vuelta a su habitación, encerrándose con llave. El ruido de pasos arrastrados siguió su huida, pero entonces, el silencio fue total. Pasaron varias horas antes de que finalmente se atreviera a salir de su habitación. El apartamento estaba vacío de nuevo. La figura había desaparecido, pero el miedo persistía. Sabía que no estaba a salvo, y que quienquiera que fuera, Shadow Watcher no solo la acechaba virtualmente, sino también en el mundo real. En los días siguientes, el acoso se intensificó. Recibía notas en su buzón, mensajes crípticos que hablaban de su rutina diaria, sus comidas, sus llamadas telefónicas. Incluso en las grabaciones de sus vídeos comenzaban a aparecer sonidos que no recordaba haber escuchado mientras filmaba. Como si alguien estuviera respirando detrás de ella. Desesperada, decidió dejar de usar OnlyFans, borrar su cuenta y mudarse a otro lugar. Pero antes de hacerlo, un último mensaje apareció en su bandeja de entrada. ¿Crees que puedes escapar? No necesito la plataforma para verte.
Esa noche, Carolina se despertó de golpe al escuchar un fuerte golpe en la puerta de su apartamento. No era el sonido de alguien tocando, era como si algo golpeara con furia, queriendo entrar. El miedo se apoderó de su cuerpo y, antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de par en par. La figura de la sombra estaba allí, parada en el umbral, pero esta vez, podía verlo con más claridad. Su rostro, de alguna manera familiar, estaba distorsionado, como si hubiera sido arrastrado a través de un abismo. Sus ojos no tenían pupilas, solo vacíos oscuros que parecían absorber la poca luz que quedaba en la habitación. Carolina intentó gritar, pero su voz no salía. La figura avanzó lentamente, y el aire en la habitación se volvió frío, helado. Sentía que su cuerpo se paralizaba, como si una fuerza invisible la estuviera controlando. Shadow Watcher susurró algo, pero su mente no pudo comprenderlo. Sus labios se movían, pero el sonido era un eco distorsionado, profundo y antiguo. De repente, la figura se abalanzó sobre ella, y todo se volvió oscuridad. Carolina no fue encontrada hasta semanas después. Su apartamento estaba intacto, sin señales de lucha. La policía describió su desaparición como misteriosa, ya que todas sus pertenencias seguían allí, incluyendo su teléfono, pero no había ningún rastro de ella. Sin embargo, en su cuenta de OnlyFans, que jamás fue desactivada, comenzaron a aparecer vídeos de ella. Vídeos de Carolina caminando por su apartamento, pero algo no estaba bien. En cada vídeo, su rostro parecía más y más distorsionado, como si estuviera siendo devorada desde dentro por la misma sombra que la había acechado. Los suscriptores, fascinados por el misterio, seguían aumentando. Y Shadow Watcher siempre estaba entre ellos, observando. La mirada silenciosa. Clara había vivido en su nuevo apartamento durante casi un año. Era un lugar tranquilo, situado en una calle arbolada de un barrio residencial donde apenas se escuchaba el ruido del tráfico. Para ella, era el refugio perfecto después de las largas horas que pasaba trabajando como diseñadora gráfica en una pequeña agencia publicitaria. Su vida era, en muchos aspectos, bastante normal. Tenía un círculo cercano de amigos, un trabajo que disfrutaba y una rutina que le proporcionaba estabilidad. Sin embargo, esa tranquilidad comenzó a desmoronarse cuando recibió el primer mensaje. Era una tarde de otoño, con el cielo nublado y la brisa fresca que anunciaba la llegada del invierno. Clara estaba en su escritorio, revisando su correo electrónico cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Levantó la vista y lo tomó sin darle mucha importancia, pero el mensaje que leyó la hizo fruncir el ceño. «Te ves muy bien con esa camisa azul». Clara miró su ropa. Llevaba puesta una camisa azul, la misma que había elegido esa mañana sin pensarlo demasiado. Sintió una extraña incomodidad. El mensaje provenía de un número desconocido. Su primer pensamiento fue que era una broma de alguno de sus amigos, pero la idea no la tranquilizó. Decidió ignorarlo, pensando que no valía la pena responder, y volvió a concentrarse en su trabajo. Los días siguientes transcurrieron sin mayores sobresaltos, pero la inquietud que había sentido no desapareció del todo. Cada vez que tomaba su teléfono, lo hacía con cierta cautela, esperando no encontrar otro mensaje similar. Sin embargo, la paz que tanto valoraba se rompió cuando, al final de la semana, recibió otro mensaje. «Me gusta cómo te arreglas el cabello». Clara sintió que la sangre se le helaba. Se encontraba en su apartamento, recién salida de la ducha, y estaba peinándose frente al espejo del baño. Esta vez no pudo reprimir el miedo que le recorrió el cuerpo. ¿Quién estaba detrás de esos mensajes? ¿Cómo sabía lo que hacía en esos momentos? Decidió bloquear el número, aunque no estaba segura de que eso fuera suficiente para detener al desconocido. Pasaron algunos días sin que ocurriera nada extraño, y Clara comenzó a convencerse de que había sido una broma de mal gusto, que el asunto había quedado atrás. Sin embargo, el sentimiento de ser observada no la abandonó. Sentía que alguien la seguía cuando caminaba hacia el trabajo, que había ojos sobre ella mientras compraba en la tienda, y que incluso en la soledad de su apartamento no estaba realmente sola. Una noche, mientras trabajaba en un proyecto atrasado,
escuchó un ruido proveniente de la ventana de su sala. Era un golpeteo suave, casi imperceptible, pero lo suficiente para captar su atención. Clara dejó el ordenador y se acercó a la ventana, apartando ligeramente la cortina para mirar afuera. No vio nada inusual, solo la calle vacía y las luces de los edificios vecinos. Sin embargo, el escalofrío que recorrió su espalda le dijo que algo no estaba bien. Decidió dejarlo pasar, atribuyéndolo a su creciente paranoia. No quería convertirse en una prisionera de su propio miedo. Pero esa misma noche, después de acostarse, escuchó nuevamente el ruido. Esta vez, provenía de la puerta de entrada. Clara se levantó de un salto, con el corazón acelerado, y caminó sigilosamente hasta la puerta. Pegó el oído al frío metal, tratando de escuchar cualquier indicio de que alguien estaba afuera. Nada. Solo el silencio del edificio durmiendo. Volvió a la cama, pero no logró conciliar el sueño. Cada pequeño sonido que antes pasaba desapercibido ahora le parecía un presagio de algo más oscuro. Al día siguiente, decidió hablar con su amiga Marta, la persona en la que más confiaba. ¿Estás segura de que no es solo tu imaginación?, preguntó Marta, mientras ambas tomaban un café en una pequeña cafetería cercana a la oficina de Clara. Lo sé, suena ridículo, admitió Clara, pero no puedo evitar sentir que alguien me está observando. Primero esos mensajes, luego los ruidos, algo no está bien. Marta la miró con preocupación. Habían sido amigas desde la universidad, y sabía que Clara no era de asustarse fácilmente. Quizá deberías instalar una cámara o algo así. Solo para estar segura. No estaría de más, ¿no crees? Clara consideró la idea, al final, decidió seguir el consejo de su amiga. Compró una pequeña cámara de seguridad y la instaló en su sala, apuntando hacia la puerta principal y la ventana. Si alguien estaba merodeando por ahí, al menos tendría una prueba. Pasaron varios días sin incidentes. Clara revisaba la grabación de la cámara cada noche antes de acostarse, pero no veía nada fuera de lo común. Poco a poco, su tensión comenzó a disminuir. Quizás Marta tenía razón, y todo había sido una combinación de estrés y su imaginación desbocada. Una noche, sin embargo, mientras revisaba la grabación diaria, algo captó su atención. En la pantalla, durante las primeras horas de la madrugada, apareció una figura borrosa en la ventana de su sala. Clara se quedó paralizada, sintiendo como su corazón empezaba a latir con fuerza. Retrocedió la grabación y la reprodujo en cámara lenta. La figura era difícil de distinguir, pero claramente era una persona, quieta, parada frente a su ventana, observándola. Estuvo allí durante varios minutos antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Clara sintió que su cuerpo se congelaba. ¿Cómo era posible que no lo hubiera notado? ¿Cómo alguien había estado tan cerca sin que ella se diera cuenta? Sin perder tiempo, llamó a la policía. Les mostró la grabación, pero los oficiales no pudieron hacer mucho. Le recomendaron mantener las puertas y ventanas bien cerradas y que llamara si veía algo sospechoso. Clara sintió una frustración creciente. Sabía que algo estaba terriblemente mal, pero no tenía pruebas suficientes para que la policía actuara. Esa noche, Clara apenas pudo dormir. Cada sombra que veía desde la cama, cada crujido en el apartamento, la hacía saltar de miedo. Sentía que estaba siendo cazada, acechada por un depredador invisible. Pero, por más que intentara, no lograba entender quién era y por qué lo hacía. Los mensajes anónimos empezaron a ser más frecuentes. A menudo describían con detalle lo que Clara estaba haciendo en ese mismo momento, bonito vestido negro, o, el libro que estás leyendo es interesante. Cada nuevo mensaje era una prueba de que, de alguna manera, su acosador siempre estaba cerca, observándola, sabiendo cada uno de sus movimientos. Clara comenzó a evitar salir de casa más de lo necesario. Cambió sus rutinas, tratando de despistar a quien fuera que la estuviera siguiendo, pero nada parecía funcionar. Sentía que cada vez estaba más atrapada en una red invisible, tejida por alguien que disfrutaba de su miedo. Una tarde, mientras subía por las escaleras de su edificio, ya que había dejado de usar el ascensor por miedo a quedar atrapada, escuchó un sonido que la hizo detenerse en seco.
Era un susurro, apenas audible, que parecía venir desde el piso superior. Clara contuvo la respiración, esperando que el sonido desapareciera, pero en lugar de eso, se hizo más claro. Clara. Era su nombre. Lo susurraron con una suavidad que le heló la sangre. Subió los últimos escalones corriendo, sin mirar atrás, y se encerró en su apartamento. Su mente estaba llena de imágenes aterradoras, cada una más perturbadora que la anterior. ¿Quién era capaz de tal cosa? ¿Cómo había logrado meterse tan profundamente en su vida? Esa noche, decidió que no podía seguir viviendo así. Se dirigió a la casa de Marta, buscando consuelo y un lugar donde pudiera sentirse segura al menos por un tiempo. «Tienes que salir de ese apartamento, Clara», le dijo Marta, mientras le ofrecía una taza de té. «No es seguro, y claramente, la policía no está haciendo lo suficiente». Clara asintió, pero sabía que no podía simplemente huir. Sentía que, de alguna manera, si lo hacía, estaría cediendo completamente ante su acosador. No quería dejar que esa persona destruyera su vida. Pero, ¿qué otra opción tenía? Al día siguiente, Clara decidió que no podía seguir siendo la víctima pasiva. Regresó a su apartamento con la determinación de enfrentarse a quien fuera que la estuviera acosando. Tenía que encontrar una manera de acabar con esa pesadilla. Pasó el día revisando las grabaciones de la cámara de seguridad, buscando cualquier pista que pudiera ayudarla a identificar a su acosador. Fue entonces cuando notó algo que se le había pasado por alto antes. En varias grabaciones, siempre alrededor de la misma hora, la cámara captaba un pequeño destello de luz en la ventana de su apartamento. Como si alguien estuviera usando un dispositivo electrónico, tal vez un teléfono o una cámara. Decidió que esa noche permanecería despierta, esperando que su acosador se mostrara nuevamente. Preparó una taza de café, se sentó frente a la ventana con las luces apagadas, y esperó. Los minutos pasaron lentamente, y cada sonido fuera de lo común hacía que su corazón latiera con más fuerza. Poco después de la medianoche, el destello apareció nuevamente, pero esta vez Clara estaba preparada. Se levantó lentamente y miró a través de la cortina. Al otro lado de la calle, en el edificio frente al suyo, una sombra se movía en una de las ventanas del último piso. Clara sintió una mezcla de miedo y alivio. Al menos ahora sabía de dónde venía la amenaza. Decidida, tomó su teléfono y llamó a la policía, informándoles sobre su descubrimiento. Esta vez, los oficiales llegaron rápidamente, y tras revisar el edificio, encontraron a un hombre en uno de los apartamentos. Era un individuo solitario, que había estado espiando a Clara durante meses. En su apartamento, encontraron una cantidad inquietante de fotos y vídeos de ella, tomadas sin su conocimiento. El hombre fue arrestado y llevado a la comisaría, mientras Clara observaba desde la distancia, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Con el acosador tras las rejas, Clara comenzó a recuperar lentamente su vida. Sin embargo, el impacto psicológico de lo que había vivido la acompañó durante mucho tiempo. Había aprendido que el miedo podía consumirla desde adentro, pero también que tenía la fuerza para enfrentarlo. Con el tiempo, se mudó a un nuevo apartamento en otro barrio, esta vez con medidas de seguridad más estrictas. También comenzó a asistir a terapia, lo que la ayudó a superar el trauma y a entender que no estaba sola. La experiencia la había cambiado, pero no dejó que la definiera. Clara encontró una nueva fuerza dentro de sí misma, una que no sabía que tenía. Y aunque el miedo nunca desapareció del todo, aprendió a convivir con él, sabiendo que había enfrentado a la oscuridad y había salido victoriosa. Pero, de vez en cuando las noches eran demasiado silenciosas y las sombras parecían más largas, Clara todavía sentía un leve escalofrío en la espalda. Recordaba la sensación de ser observada, de estar atrapada en una red invisible. Y en esos momentos, se recordaba a sí misma que la verdadera libertad no estaba en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo. El enigma de la página oscura. Hace tiempo que Alicia había dejado de considerar la Deep Web como un simple pasatiempo. En sus días de estudiante universitaria,
había escuchado historias de sus compañeros de clase, relatos morbosos de sitios ocultos donde se podía encontrar todo tipo de contenidos prohibidos y secretos inconfesables. Pero para ella, la Deep Web no era más que un inmenso desafío intelectual, un laberinto digital que le permitía poner a prueba sus habilidades de hackeo y programación. A sus 24 años, Alicia se había convertido en una experta en navegar las sombras del Internet, siempre con cuidado, siempre con las protecciones adecuadas. Nunca había tenido problemas, hasta esa noche. Eran las 2 de la madrugada, la hora en que el mundo real parecía desvanecerse, dejando espacio para lo que fuera que habitaba en la oscuridad de la red. Alicia se había aburrido de los foros y mercados oscuros de siempre, y decidió explorar más a fondo, buscando algo fuera de lo común. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras configuraba su red Tor y ajustaba su VPN, creando un muro impenetrable de anonimato. Sabía que debía ser cuidadosa, había escuchado historias de personas que desaparecían sin dejar rastro, que se metían en lugares donde no debían y pagaban el precio. Pero Alicia no creía en esas historias, las consideraba mitos urbanos, cuentos para asustar a los novatos. Sin embargo, algo cambió esa noche cuando encontró un enlace en un foro casi desierto. No tenía un nombre reconocible, solo una cadena de caracteres aleatorios. Los usuarios del foro comentaban acerca de la página en susurros digitales, mencionando que era un sitio que contenía algo indescriptible, algo que nadie debería ver. Uno de los comentarios se destacaba: no mires el vídeo, sea lo que sea, no lo mires. Cualquier otra persona habría cerrado el navegador en ese punto, pero no Alicia. Su curiosidad era más fuerte que cualquier advertencia. Quería saber qué podía ser tan terrible que asustara a los exploradores más experimentados de la Deep Web. Tomó una respiración profunda y clicó el enlace. El sitio que se cargó era inusualmente simple. Solo un fondo negro, sin ninguna información, sin banners ni menús, solo una ventana emergente en el centro de la pantalla. En ella, un mensaje corto: bienvenida, Alicia. El corazón de Alicia dio un vuelco. Nadie debería poder saber su nombre. Las protecciones que había implementado eran infalibles, o al menos eso pensaba ella. Miró el mensaje durante unos segundos, pensando que tal vez era una coincidencia, alguna especie de truco. Entonces apareció otro mensaje: has estado buscando respuestas. Es hora de que las encuentres. Alicia sintió un sudor frío correr por su espalda. Una parte de ella quería cerrar la ventana, apagar la computadora y alejarse, pero otra, más poderosa, la empujó a seguir adelante. Su curiosidad, mezclada con el miedo, se transformó en una obsesión momentánea. Tenía que saber qué había detrás de ese mensaje. Un botón apareció debajo del texto, con una palabra simple: ver. Alicia dudó solo un momento antes de hacer clic. La pantalla se volvió negra y por un instante pensó que su computadora se había apagado, pero entonces comenzó a cargarse un vídeo. La calidad era pésima, como si hubiera sido grabado con una cámara antigua, y la imagen temblaba. Alicia se inclinó hacia adelante, tratando de distinguir lo que aparecía en pantalla. El vídeo mostraba un pasillo oscuro, con paredes de ladrillo que parecían sudar humedad. La cámara avanzaba lentamente, como si alguien la estuviera llevando mientras caminaba. El sonido del crujir de los pasos resonaba en el pasillo, aumentando la tensión. Alicia sintió como su ansiedad crecía, pero no podía apartar la vista de la pantalla. La cámara continuó su avance hasta llegar a una puerta de metal al final del pasillo. Parecía oxidada, descuidada. La mano del camarógrafo apareció en la imagen, alcanzando la perilla de la puerta y girándola. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación oscura. La cámara entró y lo que Alicia vio la hizo jadear. En el centro de la habitación había una silla, y en ella, una figura atada, encapuchada. El vídeo no mostraba el rostro de la persona, solo su cuerpo inmóvil. Alicia sintió un nudo en el estómago. Esto no era lo que esperaba. La tensión en el vídeo era palpable, la atmósfera opresiva. De repente, la figura en la silla se movió, luchando contra las ataduras. La cámara se acercó más, enfocando la desesperación de la persona atada. Un sonido amortiguado,
como un grito sofocado, se escuchó a través de los altavoces de la computadora de Alicia. La cámara se detuvo justo frente a la figura, y una mano emergió de la oscuridad, lentamente levantando la capucha. El rostro que apareció debajo de la capucha hizo que Alicia se quedara sin aliento. Era ella. Su propio rostro, reflejado en la pantalla, pero pálido, demacrado y lleno de miedo. Los ojos de la Alicia del vídeo estaban hinchados por el llanto, la boca abierta en un grito que no se podía escuchar. Alicia retrocedió, cayendo de su silla. Esto no podía ser real. Se arrastró hacia atrás, alejándose de la computadora, su respiración se volvió errática. ¿Cómo es posible?, pensaba una y otra vez. El vídeo continuó. La cámara giró, y entonces, lo vio. La misma figura encapuchada, idéntica a la que estaba atada, apareció detrás de la Alicia del vídeo. Lentamente, con movimientos calculados, se acercó a ella. La pantalla parpadeó y el vídeo terminó abruptamente, dejando a Alicia en la oscuridad de su habitación. El silencio en el cuarto era ensordecedor. Alicia estaba temblando, incapaz de comprender lo que acababa de ver. Su mente buscaba una explicación racional, pero no la encontraba. El vídeo no podía ser real, o al menos eso intentaba convencerse a sí misma. De repente, la computadora se encendió de nuevo por sí sola. La misma página negra apareció, con un nuevo mensaje: ahora sabes lo que viene. Alicia sintió como su mundo se desmoronaba. Algo estaba jugando con ella, algo que no podía comprender. Intentó apagar la computadora, pero no respondía. Desesperada, desenchufó todo, pero la pantalla seguía encendida, el mensaje aún allí, brillando en la oscuridad. Entonces, lo escuchó. Un sonido sutil, como un roce, proveniente del pasillo fuera de su habitación. Alicia se levantó, su cuerpo en estado de alerta máxima. Se movió lentamente hacia la puerta, abriéndola con cuidado. Miró hacia el pasillo, pero no vio nada. Sin embargo, el aire se había vuelto pesado, como si algo invisible llenara el espacio. De repente, un golpe fuerte en la puerta de su apartamento la hizo saltar. Alicia retrocedió, su mente corriendo a 1000 por hora. No sabía qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Huir? Antes de que pudiera tomar una decisión, la puerta volvió a golpear, esta vez con más fuerza. Con manos temblorosas, Alicia se dirigió a la puerta de entrada, agarrando un cuchillo de la cocina en el camino. Se acercó lentamente, intentando no hacer ruido. Al llegar a la puerta, se detuvo, el corazón latiéndole en las sienes. ¿Quién está ahí?, gritó, pero no hubo respuesta. De repente, el golpe cesó. Un silencio sepulcral se instaló en el apartamento, tan opresivo que Alicia sintió que no podía respirar. Con cautela, miró por la mirilla, pero no vio a nadie. Decidió que lo mejor era quedarse en el apartamento, encerrarse en su habitación, y esperar hasta que amaneciera. Corrió hacia su dormitorio y cerró la puerta con llave, empujando una silla para bloquearla. Se sentó en la cama, todavía sujetando el cuchillo, su mente llena de pensamientos caóticos. Pero entonces, escuchó algo que la hizo congelarse. Era un susurro, apenas audible, proveniente de la computadora apagada. Miró hacia la pantalla negra, que lentamente comenzó a iluminarse. La página había vuelto a cargarse, esta vez mostrando un vídeo en tiempo real. Alicia se acercó, temblando, sin poder apartar la vista. El vídeo mostraba la puerta de su dormitorio, desde el interior. Era una transmisión en vivo de su propia habitación. Alicia retrocedió, el miedo paralizándola. En la pantalla, pudo ver cómo la puerta comenzaba a temblar, como si alguien del otro lado estuviera intentando abrirla. Los golpes comenzaron de nuevo, esta vez más rápidos, más insistentes. El cuchillo cayó de sus manos, y Alicia se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. La pantalla mostraba ahora la figura de la Alicia del vídeo, la misma que había visto atada y aterrorizada, empujando la puerta desde fuera. Su rostro estaba lleno de una desesperación que Alicia no podía comprender, y en un último y desesperado intento, la Alicia del vídeo logró abrir la puerta.
Pero cuando la puerta se abrió, lo que entró no fue la figura de su doble. La habitación se llenó de una oscuridad densa, como una neblina negra que se filtraba a través del umbral. Alicia gritó, intentando correr, pero la oscuridad la envolvió rápidamente, llenando sus pulmones, cegándola. Se sintió arrastrada hacia abajo, hacia un abismo sin fondo. Trató de luchar, de escapar, pero no pudo. La oscuridad la absorbió por completo, y lo último que escuchó fue su propio grito resonando en el vacío. Días después, cuando la policía llegó al apartamento de Alicia tras recibir una llamada de sus padres, preocupados porque no contestaba el teléfono, encontraron el lugar vacío. No había señales de lucha, no había nada roto o fuera de lugar, excepto por la computadora en su dormitorio, que estaba encendida y mostraba una pantalla negra. No había rastros de Alicia, ni de dónde pudo haber ido. La policía investigó, pero no encontró ninguna pista que explicara su desaparición. Para todos los efectos, Alicia había desaparecido sin dejar rastro. Meses después, su caso se convirtió en otro archivo sin resolver, relegado a los estantes de los casos fríos. Pero aquellos que conocían los secretos de la Deep Web sabían que había ciertos lugares que nunca debían visitarse, ciertas páginas que nunca debían abrirse. Aquellos que lo hicieron, como Alicia, descubrieron demasiado tarde que algunos secretos digitales son puertas a lugares oscuros, y que una vez cruzadas, no hay vuelta atrás. Y la página sigue ahí, esperando.